Vaya que vamos de capricho en capricho, de sorpresa en sorpresa. ¿Se acuerda usted, oiga, cuando el presidente López Obrador decía que la mejor política exterior era la política interior? Bueno, eso ya quedó en el pasado. Hoy lo que queda claro es que la mejor política exterior para el presidente es la que a él se le ocurra, las ocurrencias que él tenga y la que beneficie a sus amigos. Mire, México en algún momento llegó a tener un prestigio internacional en materia exterior, de política exterior. Era respetada, era una voz consistente, una voz sólida, una voz coherente en el mundo que hablaba, sí, a favor de las naciones, del entendimiento entre las naciones. Hoy eso ha quedado en el cajón del olvido. Claro, cuando le conviene al presidente, cuando no, esto se vuelve una verdadera trinchera ideológica. Y mire, ¿a qué me refiero? El presidente López Obrador ha dicho que no se pronuncia en casos como, por ejemplo, el conflicto que vive actualmente Israel y Palestina, el grupo Hamas e Israel, y dice que ellos no se meten, que su principio que les marca la Constitución, quién sabe qué significa eso en la cabeza del presidente, es no intervenir en asuntos de otros países. No, si no estamos pidiendo que intervenga en el asunto de nadie, estamos pidiendo que condene la violencia, que hable a favor de las sociedades y no de los gobiernos. Pero eso sí se le olvida al presidente, porque mire, no tiene empacho en, por ejemplo, irse contra todo, contra la presidenta de Perú, la acusa de golpista, eso a pesar de que el Congreso de su país, del país peruano, de la Corte de Justicia en Perú, han declarado que ella es presidente legítima y que se intentaba dar un golpe de Estado. Claro, como de ahí salen sus amigos, como esos son los regímenes a los que él quiere apoyar, entonces ahí sí no hay principio de no intervención. Se fue contra todo, la calificó de todo, la calificó de golpista, la calificó de ilegal, de estar a favor de los intereses de grupos, ya sabe. Todo lo que aquí nos recita en una mañanera se lo dijo a la presidenta peruana. Ahí sí no produce ningún efecto el principio mexicano de no intervención. Ahí sí no. Ahí sí hay que hablar de ellos. Claro, cuando se trata de condenar a regímenes como los de Nicaragua, por ejemplo, que ha violado los derechos humanos de sus habitantes, ahí no dice nada. Ahí dice que la no intervención, mire, la no intervención no es para darle un cheque en blanco a los gobiernos que oprimen a sus pueblos, pero el presidente sí lo ha entendido así. El presidente ha entendido que tiene que estar a favor no del pueblo venezolano, sino del régimen venezolano, no a favor del pueblo nicaragüense, sí a favor del régimen de Nicaragua, no a favor del pueblo de Cuba, sí a favor del régimen cubano. Eso es lo que él entiende. Y ahí sí no tiene empacho en meterse. No lo ha tenido tampoco en meterse en la campaña de los Estados Unidos y decir que voten o no por determinado candidato en una clarísima intervención político-electoral en los Estados Unidos. Eso a pesar de que a los connacionales en México les va a costar esa intervención y de que México, sin lugar a dudas, en la próxima campaña electoral de Estados Unidos va a ser la piñata electoral de ambos partidos. Más que prepararnos para un escenario como ese, más que defender a los mexicanos en el exterior, el presidente no tiene idea del mundo. Prefiere no ir a las cumbres, prefiere no ir a los encuentros con otros presidentes, se siente acomplejado y decide mejor desde México en Palacio Nacional, encerrado en su palacio, hacer lo que él entiende por política exterior. Y lo que él entiende por política exterior es apoyar a sus amigos y voltear para otro lado cuando los pueblos son pisoteados por regímenes populistas. Pero esa es una historia que todavía está por escribirse.